Bien, vamos a empezar a trabajar nosotros con lo que son los datos en las diferentes celdas de una hoja de cálculo. La manera más fácil en la cual nosotros podemos trabajar con pues nuestras celdas es seleccionando alguna de ellas y escribiendo directamente sobre de ella, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con esta referencia de B2, donde voy a poner como encabezado nombre y voy a empezar a alimentar pues esta pequeña lista, ¿no? Entonces voy a empezar con mi nombre y este tipo de entrada es una entrada manual de datos y si te das cuenta, bueno, pues ya en B3, que es acá arribita, ya está mi nombre. Seguramente hay varias cosas que van a empezar a pasar por tu mente y la primera es, oiga, ya se dio cuenta que los datos no se ajustan a la celda. Eso se soluciona muy fácil. Y quiero empezar también a meterme un poquito con el formato, ¿no? Entonces yo ya escribí y algo que pasa con mucha regularidad es que no está ajustado la celda a el texto que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto se soluciona muy fácil. Nosotros aquí en la parte superior, bueno, en la pestaña de inicio, vamos a dar clic, regularmente es donde estamos siempre, y tenemos esta que dice ajustar el texto, ¿no? Ajusta texto especialmente en el largo de varias líneas para poder verlo todo. Si yo le doy clic aquí, voy a ver que va a acomodar mi nombre al tamaño de esa celda, ¿de acuerdo? Y listo, este es como que el ajuste, uno de los ajustes más rápidos que se pueden hacer. Y va a respetar pues el ancho que tenga la columna. Bien, vamos a hacer otro ajuste. Voy a apretar control Z para deshacer lo que el ajustar texto. Otra de las formas en las cuales nosotros podemos comenzar a ajustar este texto es si me voy yo del lado derecho de mi columna, voy a ver que si pongo el puntero en el borde, ya sea de izquierda o de derecha, me va a salir ya no va a ser el cursor como tal, me va a salir como este par de flechitas que van hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si yo doy doble clic sobre él, va a ajustar en automático el tamaño de la columna para que se ajuste al nombre. Son como que las maneras más sencillas en la cual nosotros vamos a poder comenzar a ajustar nuestro texto en Excel y listo, ¿no? Entonces, hay que tenerle un poco de paciencia, hay que practicarlo también. Y pues es la alimentación más simple, ¿no? Agarrar y pues ir llenando necesariamente pues el texto, ¿no? Entonces, aquí yo ya si le doy enter, me voy a dar cuenta que va a ser un salto, pero de celda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, otras formas para que nosotros podamos trabajar con contenido es que pues muchas veces nosotros ya tenemos datos o algún texto que queremos insertar aquí, ¿sale? Voy a empezar, como su nombre lo dice, con una herramienta que a nosotros nos va a ayudar a insertar necesariamente el texto, ¿no? Y me refiero a lo que conocemos nosotros como portapapeles, ¿sale? Que son estos botoncitos. Entonces, bueno, ¿qué incluyen? El cortar, copiar, pegar, copiar formato. Son como que las cuatro opciones más simples, por llamarla de algún modo. Y a ver, vamos a poner de este lado. Y bueno, pues son parte del grupo de portapapeles, ¿no? Está en la cinta de opciones de la pestaña de inicio y son los cuatro botones con los cuales ya estamos acostumbrados a trabajar. Que acuérdate de los shortcuts: control C copiar, control V pegar, control X cortar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante que aprendemos, que sepamos que existen? Supongamos que yo tengo una lista, la voy a poner aquí, y que yo me quiero llevar estos datos, ¿de acuerdo? Voy a agarrar y le voy a dar copiar o control C, o puedo irme me voy aquí a inicio, selecciono a quienes me quiero llevar, le pongo copiar y me paso a mi documento y aquí simplemente puedo dar clic en el botón pegar y listo, se lleva los nombres, ¿no?
Entonces, si te das cuenta, no es difícil, pero también hay que tener cuidado porque Excel no solamente va a permitirte de algún modo pegar los datos, sino también las fórmulas y te va a permitir hacer más cosas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, yo acabo de desplegar este iconito que es de pegar y me va a permitir no solamente copiar el contenido, sino también lo que hay detrás. Lo vamos a ver más adelante a detalle, pero te recomiendo que vayas practicando con los diferentes valores que vamos a encontrar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo copiar fórmulas, aquí tengo el formato de fórmulas y números, es decir, al igual que como estaba en el otro documento, tengo el mantener formato de origen, que si yo le doy clic, seguramente me lo va a dejar si yo tuviera un formato predefinido. Sin bordes, por ejemplo, mantener ancho de columnas de origen, transponer, pegar valores. Y bueno, son opciones, valores y números, formatos de valores de origen. Aquí tengo formato, vínculo, imagen, etcétera, ¿no? Yo podría pegarlo como imagen y ojo, porque aquí me va a pegar como si fuera una imagen, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esta pues ventana de opciones. Yo en este caso simplemente le voy a poner que me pegue los valores, es decir, que me los pegue como datos, pero hay varias opciones que nosotros podemos ocupar, ¿de acuerdo? Y una de las preguntas que a mí me hacen con mucha regularidad es ¿qué diferencia hay entre copiar y cortar? ¿De acuerdo? Yo lo que hice con el ejemplo anterior con estos nombres fue copiar como tal, ¿no? Te voy a enseñar qué va a pasar cuando nosotros cortamos. Voy a regresar nuevamente al documento anterior y ahora voy a tomar los siguientes ejemplos. Ahora lo voy a hacer con cortar. Si te das cuenta, en lugar de ponerse el marco fijo en un color más oscuro, ahora está como en puntitos y cuando yo doy en cortar y me paso a mi documento y le pongo pegar, vuelve a pegar los nombres y aparentemente no ha pasado nada diferente. Pero si yo me regreso al documento, voy a ver que ha dejado en blanco estas celdas, ¿de acuerdo? La diferencia entre cortar y copiar es que cuando tú cortas, te llevas todos los datos a un nuevo espacio, como es aquí. Y bueno, pues debemos de entender que cuando nosotros cortamos el contenido de una celda, lo que hacemos es mover la información de una celda a otra y tomando en cuenta que la celda cortada va a quedar vacía, ¿de acuerdo? Entonces no es difícil, en realidad es prácticamente una introducción, un repaso de cuál es la diferencia entre copiar y pegar. Entre copiar y cortar, para que nosotros en determinado momento podamos hacer uso pues de estos atributos de celda, ¿no? Y en ocasiones pues lo que nosotros buscamos es no solamente tener los datos, sino también empezarles a dar un formato, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí voy a poner nombre, aquí podría tener teléfono. Y quizás si yo me posiciono aquí podría darle un formato como de encabezado. A ver, vamos a ver si encontramos uno que se ve un poquito. Y quizás ahora me interesa que mi encabezado de nombre tenga el mismo que este. Al igual que en Word, nosotros tenemos esta brocha que significa copiar formato, ¿sale? Basta con que me ubique en la casilla de donde voy a copiar ese formato y dé clic donde quiero aplicarlo. Y listo, si te das cuenta, ahora nombre también ya aparece con fondo amarillo y con esa línea azul debajo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, aquí yo tengo donde está mi nombre, todo con mayúsculas y minúsculas y además está centrado. Puedo dar copiar formato y ahora lo pego con todos los demás, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues está centrando y pues lo está dejando como el formato que tiene aquí. Y entonces nosotros podemos decir que la función copiar formato
copia todo el formato de un primer elemento, ya sea una celda, el borde de una imagen o un texto, y lo aplica en un segundo elemento. Ojo, también puede aplicar para columnas o para filas, ¿de acuerdo? Si yo le doy copiar formato acá y lo quiero pegar acá, listo, ¿no? Si te das cuenta, ya se puso en amarillo también. Si quiero deshacer, bueno, lo doy aquí. Entonces, es una herramienta que nos va a ser sumamente útil si nosotros queremos aplicar formatos a diferentes filas, columnas o celdas de nuestro documento. Hay que tenerlo en cuenta, en consideración, ya que pues, nos va a facilitar el trabajo, porque hay ocasiones en que cuando no lo conoces tú vas a querer ir configurando celda por celda, y eso te va a llevar muchísimo tiempo, y pues solamente basta con seleccionar, copiar formato y aplicarlo, ¿no? Y listo, ya está en todos. Entonces, que no se te olvide que es una función súper útil y que debes de practicar para que puedas ocupar con Excel. Bien, nosotros hemos estado trabajando con la función cortar, copiar y pegar con nuestro portapapeles que se encuentra aquí en la parte superior. Otro método práctico que también podemos ocupar, y que de hecho te lo he estado mencionando, pues es que podemos ocupar estos atajos pues para poder trabajar de manera más rápida nuestra edición de documentos. Por ejemplo, nos dice para copiar una celda, vamos a ocupar control C. En este caso yo voy a copiar toda todo este pequeño ejemplo, y le voy a dar control C y voy a ver que ya se pone de manera punteada. Le voy a dar control V para pegarlo, ¿no? Y si ahora quisiera, en lugar de copiar, cortar, aprieto control X, me paso a donde quiero tenerlo y listo, ¿no? Ya lo voy a tener yo en una nueva ubicación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahora lo quiero pasar para acá arriba y listo, ¿no? Ha regresado a su origen. Y también quizás yo podría seleccionar todo lo que me quiero, con lo que quiero trabajar, y puedo dar clic derecho y también van a aparecer estos botoncitos de cortar o de copiar. Y una vez que ya seleccioné alguno, me posiciono, doy clic derecho y busco necesariamente pegado, ¿no? Pegado especial, o si solamente quiero los valores, que si te das cuenta, tú puedes ir pasando el puntero del mouse para ver qué es lo que va a pasar con tu opción de pegado, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo puedo darle clic aquí en pegar, y también es otro método para que yo pueda trabajar con esos datos, ¿de acuerdo? Ok, bien, ahora supongamos que pues nosotros tenemos un archivo o un documento que tiene muchos datos. En este caso pues es prácticamente un listado de bastantes estudiantes, por no decir de toda la matrícula de un periodo. Y pues si te das cuenta, son datos que solamente es el nombre del estudiante y que quizás nosotros queremos encontrar. Vamos a ver qué pasa con la opción buscar y seleccionar. Nosotros la encontramos en la pestaña de inicio, como en la parte superior derecha, como buscar y seleccionar, ¿sale? Entonces, si yo doy clic aquí, me va a permitir abrir una nueva ventana donde yo puedo empezar a realizar una búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, lo más sencillo es que yo ponga una parte de lo que yo estoy intentando encontrar. En este caso voy a poner gin, y yo tengo diferentes opciones, ¿no? Si me voy aquí a esta pestañita, me va a decir que si lo quiero buscar en toda la hoja, en todo el libro, si lo quiero buscar por alguna fila o por columnas, etcétera, etcétera, ¿no? O con algún formato, ¿no? Aquí no me voy a meter mucho porque todavía no entramos nosotros con la parte de formato, pero quizás más adelante tú puedas recordar que puedes hacer búsqueda por algún formato que tenga tu celda, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo solamente le voy a poner GIN y le voy a dar clic para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, lo que va a suceder
va a ser que va a buscar en toda mi hoja palabras que tengan la coincidencia con lo que yo estoy poniendo aquí, ¿no? Y te lo va a marcar en tu hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí me está poniendo Jean Carroll, ¿sale? Es el nombre de una niña. Y yo puedo pues dar clic también en donde dice buscar todos y ver las coincidencias que hay y pues de alguna manera andar buscando a coincidencias que están en esta hoja de cálculo, ¿no? En este caso yo solamente tengo dos coincidencias, pero quizás si pongo Ángel y le pongo buscar todos, voy a ver que tengo, lo voy a hacer más grande. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coincidencias, ¿no? De hecho aquí no los dice en la parte de abajo. 7 celdas encontradas. ¿Sale? Está Ángela, está Miguel Ángel, está María Ángela, está José Ángel, está Angélica María, está Miguel Ángel, está Hugo Ángel. Entonces, si te das cuenta, esta función de buscar y reemplazar, o más bien de encontrar, nos va a servir para, pues de alguna manera, tener un mejor control de documentos y de localización de algunas coincidencias, ¿no? Obviamente, si yo lo que quiero es reemplazar, pues yo podría ponerle una nueva palabra y lo va a hacer como en Word, ¿no? Que nos reemplazaba una palabra por otra, ¿no? Entonces, y bastará con que yo dé clic en reemplazar y bueno, donde va a quitar donde encuentre Ángel y va a poner la palabra o frase que yo quiera poner, ¿no? Entonces es útil y pues si te das cuenta no es difícil de ocupar y aplica prácticamente para cualquier archivo, ¿no? Vamos a trabajar ahora con la función de autocompletar o de autorrellenado. Es una de las características que tiene los procesadores de texto, que cuando tú ya trabajaste algo en alguna hoja de cálculo, en automático o más bien por configuración nos permite pues de alguna manera repetir o autorrellenar una nueva celda, de tal manera que si yo voy a hacer una entrada y pongo una letra A y después una B, en automático, si te das cuenta, está poniendo mi nombre en esta nueva celda. Si yo quiero aceptarlo, pues le doy enter, ¿no? Si ahora quisiera yo poner otro ejemplo, por ejemplo, estoy poniendo Flor, ya me autocompleta con un nombre que ya existe, ¿no? Pero si yo sigo escribiendo, obviamente al no ser igual, me lo toma como una entrada nueva. Es útil este tipo de autorrellenado cuando en tu formato vas a repetir pues los nombres o las palabras o elementos durante pues vaya el manejo de tu hoja de cálculo, de tu libro como tal. Pero si lo que tú quieres es que esto no suceda, tú puedes configurarlo dentro de tu pestaña. Acuérdate de esta pestañita que nosotros habíamos tocado que se llama archivo. Nos vamos a opciones, después le damos clic en avanzadas y aquí dice habilitar autocompletar. Aquí habilitar o deshabilitar, ¿no? Tú aquí puedes poner que esté habilitado o quitarlo. En mi caso sí es útil, por eso lo voy a dejar como está, pero también es bueno que sepas que puedes deshabilitar esta opción. Ahora vamos a tocar lo que se llama autollenado. El autollenado, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a que a través de una función que tenemos nosotros en Excel, podamos copiar un dato a otras celdas que puede ser ese mismo valor o puede ser una serie como tal, ¿de acuerdo? Regularmente las series que se ocupan son numéricas, pero también se pueden trabajar con algunas cadenas de caracteres y que nos va a ayudar pues a facilitar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo,
Algo que yo quiero agregar a esta pequeño ejercicio de muestra es un número, ¿sale? Regularmente yo lo que haría sería poner uno, 2, etcétera, ¿no? Así hasta terminar. Cuando yo hablo de autollenado, me voy a dar cuenta que si selecciono este par de elementos, como es el número uno y el número 2, en la parte de abajo yo voy a tener puntito que sobresalta, este cuadrito que se ve en la parte inferior derecha, que cuando yo lo pongo acá y lo arrastro, voy a ver que en automático me está dando los números, ¿sale? Y listo. Podría irme, por ejemplo, no sé, al número 277 y lo voy a tener como que activado, ¿no? Y si te das cuenta, pues ya tenemos todos esos numeritos, ¿no? Voy a borrarlos. Y a esto me refiero de como autollenado, ¿no? Y lo podemos hacer de manera tanto vertical, como lo acabo de hacer, como de manera horizontal. Esta vez lo voy a hacer con una cadena de caracteres. Voy a poner el día lunes. Me voy a este cuadrito que está en la parte inferior derecha y lo voy a arrastrar hacia la derecha. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si te das cuenta, me pone los días de la semana. A eso vamos a llamarlo como autollenado y vamos a hacer referencia a ese cuadrito negro que a nosotros nos va a salir en la parte inferior derecha de la pantalla de la celda donde nosotros podemos hacer selección. Obviamente hay que tener cuidado en cómo vamos a trabajarlo, pero pues también suele ser de mucha utilidad. Por ejemplo, para estos ejercicios yo quiero hacer un autollenado con series de datos y quiero recalcar que lo que tengo que hacer para poder realizar este autollenado es introducir el dato inicial de la serie en la primera celda. Por ejemplo, aquí tengo un día, aquí tengo una cantidad o una serie que va 1, 2, progresiva, aquí tengo un mes, aquí tengo una hora, aquí tengo una fecha, ¿sale? Entonces, las hojas de cálculo son lo suficientemente inteligentes como para entender de algún modo, ojo, no siempre, lo que tú estás pues insertando como dato, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer pues es obviamente me voy al botoncito de autollenado y arrastro pues hasta el día que yo quiera, ¿no? Y si te das cuenta, nos vamos lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo y otra vez empieza la semana, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de que en determinado momento nos facilite el uso pues de estas series de datos. Ya me pasé al segundo, a C2, y tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como número progresivo. Ahora voy a D2, que tengo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿sale? Y solamente hay que arrastrar, ¿no? Y lo mismo aquí en donde tenía yo la hora 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo mismo si yo me voy a F2, que tengo una fecha, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, es relativamente fácil entender cómo es que trabaja pues este autollenado, ¿no? Y pues hay que recordar que lo puedes hacer de manera vertical, como lo estamos trabajando, como de manera horizontal, ¿sale? Entonces, no sé, pensemos en tu horario de clases, ¿no? Lunes, y vamos a arrastrarlo, y listo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Podría poner, no sé, la hora aquí, y pues arrastro, ¿no? 14. Y si te das cuenta, ya estamos trabajando con autollenado de series de datos. Y bueno, aquí ya nada más faltaría pues que tú rellenes con tus materias, por ejemplo, ¿no? Pero pues es muy fácil trabajar con autollenado y no todos saben cómo se trabaja, ¿no? En ocasiones queremos fijar un valor, eso lo vamos a ver más adelante,
pero pues creo que con esto pues nos queda súper claro cómo es el autollenado con series de datos y cadenas de caracteres. Ahora vamos a meternos de lleno con lo que son los métodos de ordenación en nuestras columnas. Nosotros tenemos este ejercicio con el cual hemos venido trabajando y supongamos que ya tengo los números, pero quiero ordenarlos de diferente manera, ¿no? En este caso van de menor a mayor y ahora yo quiero ponerlos de manera inversa, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar mis celdas en las cuales voy a hacer ese nuevo ordenamiento. Me voy a ir a la pestaña inicio y en la parte derecha yo tengo el botón de ordenar y filtrar, que está dado por este iconito que tiene una A, una Z y como un embudo. Entonces este botón nos va a permitir ordenar los datos de manera muy rápida, y cuando nosotros hablemos de ordenación de manera simple quiere decir que solamente estoy hablando de una columna. Y de hecho, bueno, pues yo puedo agarrar y ponerle que me los ordene de mayor a menor. Ve lo que está pasando en la pantalla y en mi referencia A3 yo tengo el número 1, y ahora que le dé clic aquí en ordenar de mayor a menor, ahora en A3 como referencia voy a tener el número 15, 14, 13, 12, 11 y así me voy a ir hasta llegar al valor 1, ¿de acuerdo? Entonces hay que recordar que es un ordenamiento simple, ¿sale? Lo mismo, ahora voy a irme con los nombres, le voy a dar en ordenar y filtrar y le voy a poner ordenar de la A a la Z. Me va a decir que si quiero ampliar selección, en este caso le voy a decir que quiero dejarlo así y le doy clic en ordenar. Y listo, si te das cuenta ya nos ordenó de manera alfabética, ¿sale? Y también va a ser un ordenamiento simple. Y voy a darle en deshacer y ahora quiero enseñarte qué va a pasar si yo quiero volver a ordenar de la A a la Z, pero con ampliar selección. Cuando yo doy clic en ampliar selección, lo que reconoce Excel es que quizás tanto del lado izquierdo como del lado derecho algunas celdas sean parte de estos datos, por lo cual te pregunta que si quieres tomar también esos valores que tienes tanto a la izquierda como a la derecha para el ordenamiento. Debes de tener mucho cuidado porque, ojo, por ejemplo, con lo que va a pasar cuando yo le doy en ordenar. Si te das cuenta ahorita los números están de manera progresiva del 1 al 15 y cuando yo le doy clic en ordenar cambia totalmente el valor numérico y ya no quedan en un orden progresivo porque ahora ya está ordenado alfabéticamente. Entonces tenemos 1, 14, 10, 4, que son los números que correspondían a la lista anterior. Entonces lo que estamos haciendo pues es reordenando los datos, pero con respecto a las letras de los nombres. Entonces, obviamente eso altera también a nuestras celdas que tenemos contiguas, tanto de izquierda como de derecha, y que pues se van a ver afectadas por este ordenamiento. Bien, ahora vamos a ver un poquito lo que son el insertar o eliminar tanto filas y columnas. Es importante que sepamos cómo se trabaja con la inserción o eliminación de estas pues funciones que trae Excel, porque muchas veces nos pasa que, por ejemplo, yo aquí antes de teléfono quiero poner correo electrónico y como ya lo tengo de alguna manera diseñado, implicaría que yo o cambie totalmente esta columna para pasar lo que hay aquí de este lado, o que inserte yo una columna al lado de esta. Bueno, nos vamos a ir a nuestra pestaña de inicio, vamos a buscar en la parte superior derecha donde dice celdas y yo aquí tengo insertar, ¿sale? Entonces me da varias opciones, me da insertar, en este caso columnas de hoja, voy a dar clic y voy a ver que me ha insertado una nueva columna, ¿no? Nuevamente me voy a insertar columna de hoja y listo, ¿no? Ya tengo otras columnas para que yo pueda trabajar con esos valores, ¿no? Y del mismo modo, por ejemplo, si yo quisiera ahora insertar una fila,
puedo ir de este lado, del lado donde tengo los números de la referencia, me posiciono en donde quiero insertar y le voy a dar clic en insertar fila de hoja. Y ya tengo un nuevo registro para poder, pues de alguna manera, llenar con datos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no es difícil. De hecho, el otro método corto puede ser que te posiciones en la columna o en la fila, le das clic derecho y le das clic en donde dice insertar. Y ya aparece uno más. Lo voy a poner nuevamente acá y le voy a poner insertar. Y listo. Si te das cuenta, ya tengo 3 columnas nuevas y también 3 filas, que son estas. Y en determinado momento, pues ya podemos nosotros seguir trabajando con nuestro documento. ¿Cómo las elimino? Bueno, pues basta con que seleccione lo que no voy a ocupar, que en este caso van a ser estas dos, y también en la parte superior derecha yo tengo el botón eliminar, ¿sale? Y puedo eliminar las columnas de la hoja y se van a suprimir. Y lo mismo del lado izquierdo, voy a seleccionar lo que no voy a ocupar y le voy a poner eliminar filas de hoja. Y del mismo modo yo podría dar clic derecho y dar clic en eliminar, ¿sale? Doy clic derecho y doy clic en eliminar y listo, se elimina como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí que tengo datos duplicados, que es mi nombre, la voy a eliminar y le voy a poner eliminar y listo, ¿sale? Y yo aquí ya podría agregar correo electrónico. Bien, acabo de llenar la columna de teléfono. Si te das cuenta, ya tiene datos. ¿Y qué pasaría si lo que yo quiero es eliminar solamente el contenido de esta columna? Ojo, es diferente eliminar toda la columna de simplemente borrar su contenido, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo elimino toda la columna, desaparece totalmente lo que se tenía ahí, ¿de acuerdo? Y si lo que yo quiero es eliminar lo que está aquí, estos valores, basta con que yo seleccione esa columna y presione la tecla suprimir o borrar. Y si te das cuenta, no elimina toda la columna, simplemente vacía o deja en blanco el contenido, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprender a diferenciar un poquito de cuando quiero eliminar el contenido o cuando quiero eliminar pues toda la columna, ¿sale? Por ejemplo, ahora lo que yo voy a hacer es eliminar estos registros. Me voy a ir a mi pestaña inicio, le voy a dar a eliminar y le voy a poner eliminar celdas, ¿sale? Si yo ocupo la opción de eliminar celdas, me va a preguntar qué es lo que quieres que pase con una vez que lo eliminas. Y le voy a decir que quiero que todo lo que está ahí se desplace hacia arriba. Entonces le voy a dar clic en aceptar y listo. Y lo que está pasando es que me va a subir los datos que estaban debajo de esa selección, ¿de acuerdo? Entonces lo deshago para que lo veas y lo vuelvo a eliminar, desplazando todo hacia arriba. Y listo, ¿no? Sube los datos y ya queda nuevamente unida pues toda mi tablita, ¿no? Pero también en ocasiones lo que nosotros buscamos es ocultar las filas. Bueno, vamos a ponerlo así como ocultar filas y columnas. ¿Por qué es importante que aprendas esta opción? Porque en determinado momento tú puedes tener una base de datos muy robusta y de tal manera que quizás tú puedas tener, no sé, algunos otros registros. Vamos a poner algunas casillas más. Y bien, ahora sí se ve nuestra tablita. Y a veces es importante que tú sepas que puedes ocultar tanto las filas y las columnas
porque muchas veces podemos tener hojas de Word, perdón, hojas de Excel que son sumamente extensas, tanto de manera vertical como horizontal, y quizás nosotras y nosotros solamente queramos enfocarnos en algún valor en específico. Por ejemplo, en este caso quiero ver, solamente me interesa saber cuándo comenzó esta actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Por ejemplo, lo que yo no ocupo, lo voy a seleccionar, que son estas tres columnas. Voy a dar clic derecho y le voy a dar en ocultar. Ojo, no se eliminan, ¿sale? Simplemente se ocultan para que yo pueda ver de mejor manera cuándo empezó cada quien su ejercicio, ¿sale? Y lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera solamente ver a un determinado grupo de filas, podría agarrar y seleccionar a quienes no voy a ocupar y darle clic en ocultar. Y si te das cuenta, se hizo más cortita. ¿Cómo vas a saber que están ocultos? Bueno, nosotros entre estas dos selecciones, si te das cuenta en esta parte, y si yo los arrastro, empiezan a aparecer las columnas como tal, ¿no? Entonces lo único que hace es hacerlas pequeñas y para que nosotros podamos de algún modo visualizar lo que está ocurriendo con tanto las columnas como las filas. ¿Y cómo las mostramos nuevamente? Bueno, podemos seleccionar y le damos clic en mostrar y listo, regresan. En este caso ya regresé las filas y en este caso voy a regresar las columnas, ¿sale? Es una herramienta que es útil, que para nosotros nos va a ayudar a trabajar con hojas que son muy muy extensas, ¿no? Entonces, bueno, pues la manera más fácil es simplemente dando clic derecho y en ocultar o en mostrar, dependiendo de lo que queramos hacer. Pero también nosotros en nuestro formato de celdas, que es el que acabamos de trabajar, es decir, nos vamos a la pestaña de inicio, nos vamos hacia la derecha y en donde dice insertar, eliminar, al lado tenemos la de formato, ¿sale? Aquí en formato nosotros vamos a encontrar varias opciones para trabajar tanto con nuestras filas, con nuestras columnas también, y me va a permitir darle un alto a la fila, autoajustar el alto de la fila, el ancho de la columna, y la opción que nos interesa es la de visibilidad, ¿no? En este caso voy a ponerle ocultar columnas y voy a ver que pues se van a desaparecer, ¿no? Y hay que recordar que si lo que yo quiero ahora es aparecerlos, debo de hacer una selección, me voy a formato y le pongo en donde dice mostrar columnas y los va a regresar nuevamente. Y lo mismo para las filas, ¿no? Puedo irme a formato, bueno, primero hago mi selección, me voy a formato, le pongo ocultar filas y listo, ¿no? Se ocultan las filas y si quiero mostrarlos, nuevamente selecciono y le doy clic en donde dice formato y le pongo mostrar filas y vuelven a aparecer. Entonces es muy fácil de ocupar. A mí se me hace más simple dar clic derecho y ponerle ocultar que ir al menú, pero pues en ambos trabajan, ¿no? Entonces pues la idea es esa, que tú tengas varias maneras de llegar al mismo fin y bueno, pues seguimos trabajando. Y bien, ya para empezar a terminar o más bien para empezar a cerrar este segundo módulo, vamos a empezar a hablar de cómo vamos a ajustar nosotros tanto el alto como el ancho de nuestras filas y columnas. Entonces, bueno, centrémonos ahorita en nuestra columna C, y así como lo venimos trabajando, pues podemos hacerlo a través de tres cuestiones, ¿no? De hecho, ya hace unos minutos te enseñé una forma muy rápida de trabajar con el ajuste de ancho de columna, pero bueno, vamos a verlo ahorita a través de formato. Entonces me voy a formato y yo tengo para ajustar, bueno, dentro de las diferentes opciones que me ofrece, además de la visibilidad que es ocultar o mostrar, también tenemos el tamaño de celda, ¿sale? Y por tamaño entiéndase el alto, es decir, cuánto va a medir de este punto a este punto, y tenemos el ancho que va a ser
de manera horizontal, donde empieza nuestra celda hasta donde termina. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a ver cómo es que se configura para, si te das cuenta, para correo electrónico no se alcanza a ver. Es decir, como que se pierde un pedacito, ¿no? Entonces vamos a darle clic en ancho de columna y nos dice que el ancho de columna que tiene actual es de 9.71. Quizás si le pongo yo un valor de 15 y le doy clic en aceptar, ya me muestre todo, ¿sale? Y efectivamente, ya se ve mucho mejor, ¿no? Lo mismo pasa aquí en nuestra columna F, ¿sale? Ahora vamos a hacerlo a través de la orilla de nuestra columna, ¿sale? Si te das cuenta y si yo pongo el puntero a un costado, voy a poder deslizar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sale? Entonces bastará con que lo arrastres un poco y lo ajustes a tus necesidades. Y la otra forma, que fue la que te enseñé, fue que le des doble clic para que se autoajuste de en este caso el ancho de la columna, ¿sale? Y para el alto de las filas, pues yo podría exactamente hacer lo mismo, ¿no? Hago una selección, me voy a formato y le pongo alto de fila. En este caso el alto de fila tiene 15.75, a lo mejor lo voy a dejar en 20, a ver qué pasa. Y si te das cuenta, ya se hizo un poquito más grande, ¿no? Y bastará con que yo arrastre también, si así lo deseo, si quiero hacerlo un poquito más grande, puedo jugar con el alto de cada una de las filas. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, el modificar nuestras filas y columnas es muy fácil. El ajuste es muy sencillo. De hecho, vamos a ajustarlo. Le voy a dar doble clic aquí y si te das cuenta se ajusta a la izquierda. Luego en el nombre. Luego para acá. Luego me voy a ir a teléfono. Intento 1, acá se debe de reducir. Luego aquí ya está ajustado y listo, ¿no? Entonces ya se ve de mejor manera pues todos mis datos. Bien, ahora vamos a tocar un poquito lo que es inmovilizar tanto las filas como las columnas, porque muchas veces cuando estamos trabajando con datos, lo que nos interesa es dejar fijo quizá la primera columna o el encabezado como tal, que para nosotros sería esta parte, para movernos pues a través del documento. Es importante que entendamos cómo es que trabaja, porque cuando son las primeras veces que nosotros tratamos de inmovilizar alguna parte de nuestro documento, regularmente terminamos muy desesperados porque no podemos lograr o hacer que nuestro documento se quede fijo en donde nosotros queremos. Entonces, número 1, ten muchísima paciencia. Número 2, voy a tratar de ser lo más explícito posible para que no tengas problemas y puedas tú trabajar en determinado momento pues con tus documentos y puedas mover los encabezados o las columnas como mejor te convengan. Entonces, bueno, primero que nada, si te das cuenta, yo dejé libre mi primer fila. Entonces, para efecto de que no me dé problemas, ahorita la voy a eliminar y te voy a enseñar qué problema es el que se presenta cuando nosotros dejamos en blanco la primera fila. Entonces, de entrada tenemos que ir a la ventana vista y nosotros vamos a tener el panel de inmovilizar. Dentro de este panel nosotros vamos a tener 3 opciones, que la primera nos dice inmovilizar paneles y su aplicación nos dice mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza a partir de la selección actual. Tenemos inmovilizar fila superior, mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza por el resto de la hoja de cálculo. Inmovilizar primera columna, que como su nombre lo dice, mantiene visible la primera columna a medida que se desplaza por el resto de la hoja de cálculo. Bueno, si yo ocupo inmovilizar la fila superior, lo que me está haciendo Excel es pues prácticamente dejando fijo la primer fila que tenemos nosotros en nuestro documento.
Ojo, porque se pone esta línea que nosotros, por donde estoy pasando ahorita el cursor, esta línea en color gris tenue, que nos va a decir que ahí está inmovilizado, ¿sale? Si yo me muevo por el documento, me voy a dar cuenta que pues no está fijo lo que yo quería, porque a mí lo que me interesa que quede fijo es lo que está en color amarillo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo entonces quito una selección? Bueno, pues es bien fácil. Yo me puedo ir aquí a inmovilizar y ahora me va a decir movilizar paneles, ¿sale? Esto es como para quitar esa selección. Le doy clic y voy a darme cuenta que desaparece esa línea gris que tenía yo aquí, ¿sale? Entonces, cuando nosotros ocupemos inmovilizar la primera fila, hay que asegurarnos que nuestra primera fila, de hecho la voy a eliminar, sea el encabezado que nosotros queremos fijar, ¿sale? Y si yo le doy inmovilizar fila superior, ahora sí, si te das cuenta, ya puedo estarme moviendo a través de mis datos con los encabezados. Y obviamente podría desplazarme hasta n cantidad de filas. Ve, ahorita estoy en la 389 y el encabezado va a quedar como fijo, ¿sale? Entonces, ¿y cómo lo quito? Bueno, bien fácil, le doy clic aquí en inmovilizar y me voy a dar cuenta que ahora la opción dice movilizar paneles. Le doy clic y se va a quitar esa parte de encabezado y ya podría andar en mi documento. Y si lo que yo busco es inmovilizar a partir de una fila, es decir, supongamos que desde mi fila 7 yo quiero que quede fijo, tengo que darle en inmovilizar paneles, y me voy a dar cuenta que ya aparece esta división en color gris, aquí se ve, y ya puedo pues moverme sin que se mueva lo que está arriba de esa fila. Esto lo hago pensando en que muchas veces nosotros tenemos encabezados donde viene un título, viene nombre, viene correo electrónico y se ocupan quizás encabezados de varias filas de datos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto tú aseguras el poder inmovilizar una parte de tu documento. Y bien, ya para terminar lo que es este módulo, vamos a hablar sobre el guardado de los documentos. Yo, por ejemplo, para este ejercicio, para este ejemplo que tenemos hoja 1 y hoja 2, ¿sale? Dentro de esta parte de el guardar documentos, yo tengo la pestaña de archivo, la cual ya conocemos, y tengo la opción de guardar o la opción de guardar como. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando yo le doy clic en guardar y ya he guardado con algún nombre previamente mi documento, simplemente va a guardar los últimos cambios que haya tenido este libro, ¿sale? Cuando yo le doy en guardar como, me va a pedir una ubicación. Yo regularmente les digo que trabajen en su escritorio, ¿sale? Si quieres, puedes crear una carpeta. El crear una carpeta es muy, muy sencillo. Tú le das clic aquí arriba y le pones crear carpeta y vamos a ponerle Excel documentos. Le doy enter y listo, ya tengo esta carpeta. Me meto en la carpeta y ahora vamos a ponerle ejemplo de Excel, ¿no? Tú puedes ponerle el nombre que tú gustes a tu documento y nosotros además tenemos diferentes formatos que vamos a encontrar dependiendo de nuestra versión de Excel. Entonces, si te das cuenta, vamos a desplegar todo lo que tenemos. Libro de Excel habilitado para macros, libro binario, libro de Excel 97-2003, datos XML, página web, plantilla de Excel, plantilla con macros, plantilla Excel 97-2003, tabulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está formato PDF, CSV para Mac o CSV para MS2 y bueno, si te das cuenta tiene muchísimas extensiones que bueno, quizás conforme avances te vas a dar cuenta que cada una tiene diferentes características y pues le doy clic en guardar. Y mi documento en nuestra barra de títulos vamos a tener ahora el nombre de ejemplo de Excel. Y pues con eso yo ya prácticamente guardaría este libro en esa carpeta, ¿no? Que está en el escritorio.
Y bueno, pues realmente es muy sencillo. Yo sé que quizás esto ya lo dominas. Y pues hasta aquí quedaría lo que sería el bloque número 2.